Y nada, yo al final el arte de la pregunta lo descubrí como forma de encontrar una manera muy diferente de vender, una forma en la cual me sintiera cómodo y seguro y una forma en la cual no tienes que perseguir ni insistir a la gente, sino simplemente escuchar y detectar si realmente la persona que tienes enfrente le puede ser de ayuda o no. Y desde hace 8 años es lo que enseño a vendedores, a equipos de venta y a negocios digitales, pues a cómo cerrar sus ventas utilizando preguntas. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers. Yo soy Gabriela Rivera y el episodio de hoy está dedicado al pet marketing o al marketing especializado en marcas dirigidas a animales de compañía, esos episodios que nos gustan hacer de vez en cuando. Hablaremos acerca del arte de la pregunta en ventas, junto a Joaquín Fernández, formadora en ventas. ¿Cómo estás, Joaquín? Pues muy bien, con ganas aquí de compartir y vamos a ver en qué le podemos echar una mano a la audiencia que nos escucha. Pues sí, porque como hablamos al principio, y tú lo debes saber, que ya nos contarás un poco más, pero hay mucho entusiasta, emprendedor y dueño de negocios de este mundo del pet marketing, de estos negocios dirigidos a los animales de compañía, porque obviamente es un segmento que crece a nivel mundial y España no es la excepción. Entonces, gracias de nuevo por estar hoy en el podcast La Pata y gracias a todos nuestros queridos patalovers, como siempre, por el apoyo, por suscribirse al canal de La Pata Marketing, por comentar, compartir y por agregarnos en favoritos en las plataformas de audio. Antes de entrarnos en el tema, como siempre me gusta, pues una breve descripción, ¿no? Del perfil de nuestro invitado. Eh, Vamos a hablar un poco de quién es Joaquín Fernández o quién eres Joaquín que tengo aquí conmigo, pero bueno, aquí para que los patalovers sepan un poco más, eres formador en ventas, ayudas a vendedores de servicio, específicamente hablamos de propietarios de negocios digitales, esto me parece interesantísimo, ya lo vamos a ahondar en ello, y los ayudas precisamente a aumentar la tasa de cierre en sus reuniones de venta a través del arte de la pregunta. Eso suena incluso de otros tiempos. Vamos a ver. Dinos, háblanos un poquito de qué es el arte de la pregunta. Pues mira, vas muy acertada de que sí, de que es de otros tiempos. Esto se lleva aplicando desde la época de Sócrates, así que imagínate si ha llovido. Y nada, yo al final el arte de la pregunta lo descubrí como forma de encontrar una manera muy diferente de vender, una forma en la cual me sintiera cómodo y seguro y una forma en la cual no tienes que perseguir ni insistir a la gente, sino simplemente escuchar y detectar si realmente la persona que tienes enfrente le puede ser de ayuda o no. Y desde hace 8 años es lo que enseño a vendedores, a equipos de venta y a negocios digitales, pues a cómo cerrar sus ventas utilizando preguntas. ¿Por qué la pregunta? Pues al final la pregunta, yo de todos los recursos que he probado a nivel comercial, es el que mejor funciona. Y es un recurso que te ayuda a liderar procesos de venta y a no tener la necesidad de convencer a nadie de que eres bueno, sino simplemente preguntar para que la persona por sí misma se dé cuenta. Sí, y también yo creo que el tema a veces se nos olvida cuando estamos en el mundo de las ventas, aquí hablo en plural porque cualquiera, yo creo que todos, eh, así no nos dediquemos a las ventas, estamos inmiscuidos inmiscuidos en las técnicas inmiscuidos en las técnicas de ventas, ¿no? Porque al final, desde tu misma presencia, tu misma manera de hablar, cómo abordas a alguien, pues ya todo eso es venderse. Entonces, aquí yo creo que ese arte de la pregunta, y cuando hablas de que vienes de Sócrates, me parece súper interesante porque a veces, y lo sentimos, se nos olvida ese poder de la identificación, ¿no? Ese poder de la conversación, el que son dos personas mínimo, y el cómo llegar, ¿no? Cómo llegar a acuerdos, cómo ponerse en el lugar del otro también, y sin preguntar tampoco nada de eso puede pasar, ¿no? Pues sí, yo siempre diferencio dos tipos de vendedores. El 95% de los vendedores son esos vendedores Paco Umbral, que llamo yo, esos que vienen a hablar de su libro y que no dejan al comprador, simplemente van, cuentan su movida y se marchan, no tienen ningún tipo de interés genuino en la otra persona.
Y realmente los que cierran ventas y consiguen clientes son los que realmente se interesan de manera genuina, escuchan y preguntan. Y yo te puedo compartir que yo estaba en los dos grupos. Ujú. Yo cuando me enseñaron a vender, me enseñaron que vender era convencer, que había que ser muy agradable, muy majo, muy cortés y que a todo el mundo había que contarle lo mismo, hasta que me di cuenta que así no vendía nada y por suerte en mi vida se cruzó el arte de la pregunta. Tuve la suerte de profundizar en ello y de aplicarlo en negocios y en procesos de venta y desde hace 8 años es lo que aplico en mis reuniones de venta y lo que enseño a mis clientes. Sí, Claro. Y qué bueno que hayas venido de ese otro lado también, ¿no? Yo creo que ese es el mejor aprendizaje y cuando realmente más también sabes cómo ayudar a tus clientes a aprenderlo, porque sabes las objeciones, sabes el tema de los bloqueos quizás que pueden haber o de las costumbres, porque también el desaprender me imagino que tiene mucho que ver con el proceso. ¿Y cómo empezaste? Ya nos has dicho, ¿no? De que tienes 8 años en este camino. Ahora hablaste de que venías, de que has sido los dos tipos de vendedores. Y cómo empezaste, ¿qué te llamó a empezar en este camino de la formación de ventas? pues mira, me vienen como dos cositas a la mente. La primera de todas, mi propio sufrimiento a la hora de aprender a vender. Mm. A mí me tocó pisar mucha calle, me tocó aguantar muchos ya te diré algo, muchos mándame por email y lo voy mirando, muchas objeciones y mucho no saber qué hacer en esos aspectos. Entonces yo al final aprendí a base de prueba y error, a base de mucho sufrimiento y de no ser mentorizado o no ser guiado en ese proceso. Ujú. Entonces el CABI nació de ahí, de que la gente aprenda a vender desde un espacio amable y desde un espacio acompañado. Y ese sería como el primer camino y el segundo fue cuando yo empecé a emprender, allá por 2016-17, me acuerdo que iba a cursos de emprendimiento, iba a aprender a emprender a diferentes cursos que había y me llamaba mucho la atención cómo la gente en un grupo en el cual ya nos conocíamos, cuando tenían que exponer su idea, se mostraban inseguros, Mm. dudaban de lo que hacían. Entonces, yo me vino a la reflexión, ¿no? ¿Cómo lo harán cuando tengan realmente un cliente delante? Claro. Y ahí es donde me di cuenta que yo ese proceso de aprendizaje que ya había llevado desde los 22 hasta los 28 trabajando por cuenta ajena y vendiendo para otros, no era algo habitual, era algo que yo por suerte había aprendido y que había mucha gente que no tenía ese proceso y que era la razón de que, pues, que no fueran capaces de que su negocio fuera para adelante o que tuvieran un mogollón de dificultades a la hora de vender. Entonces, un poquito fueron esos dos motores. Sí, por un Sí. lado esto que te he compartido y sí, los dos motores fueron los que me llevaron un poquito a montarlo. Vale. Vale, sí, claro, darte cuenta de que podías ayudar a los demás, ¿no? También, esto yo creo que es súper clave en toda esta vocación de ser formador. ¿Y qué factores, hablando un poco ya, adentrándonos en un tipo de mercado específico, que sabemos que ahora en España, pues, con el 60% de los hogares que tienen perritos o gatitos, sobre todo perritos, eh, ¿puedes hablarnos a lo mejor de factores que deben tomar en cuenta quienes tienen un negocio dirigido a los animales de compañía? Puede ser un negocio de comida para ellos, puede ser puede ser una tienda online, evidentemente, que es lo que más abunda, pueden ser accesorios, pueden ser suplementación, tantas cosas, ¿no? Yo creo que es todo un mundo lo que hay allí. Pero, ¿qué factores deberían tomar en cuenta quienes se lanzan a la aventura de tener un negocio para los dirigido a animales de compañía, para adaptar un poco este arte de la pregunta a su segmento? Pues mira, más que el arte de la pregunta, al final yo he acompañado a negocios, me viene a la mente un negocio que vendía CBD para mascotas, Vale, unas cremas de CBD para los perros, para cuando les dolía, y bueno, no solo para los perros, para diferentes sí, mascotas. Todos los proyectos que he visto que van para adelante son proyectos en los cuales el propietario sabe vender. mm, Entonces, esto ya me encantaría ponerlo encima de la mesa porque todos los proyectos que he visto que han cerrado no es porque la persona no era válida ni porque no era buena haciendo su trabajo. Es porque no supo vender su. claro, Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera ahora que llamar a distribuidores para ofrecer, yo qué sé, un producto de CBD a tiendas o a veterinarios, lo que fuese, al final es un proceso de venta más. mm, Es un proceso de venta en el cual dominar las preguntas y dominar cómo hacer un proceso de venta, pues va a ser de gran ayuda para que te compren a ti
y no a los otros 5 o 6 vendedores que pueden estar también detrás de esa tienda. claro. Entonces, vender al final te abre muchas puertas, no solo a nivel comercial, sino a nivel empresarial en este caso, sino también a nivel vital. Mm, Todo el mundo sí, está vendiendo. Incluso el que dice que no le gusta vender, también está vendiendo que no le gusta vender. sí, sí, Entonces, sí. sí, el primer consejo o lo primer así que les trasladaría es, si en este momento tienes un negocio y la facturación que tienes no es la que te gusta, quizás es porque estás teniendo dificultades a la hora de venderlo. Sí, sí, porque allí también, a pesar de que hay muchísimos negocios que son del B2B en animales de compañía, que son dirigidos al cliente final, em, pues eso no quita que tú tengas que vender tu negocio. Em, tú tienes que, quizás tienes que abrir canales de venta y ahí entra, por ejemplo, la negociación y el cómo vender ese negocio, como tú bien dices, a distribuidores o a tiendas o a veterinarios. Hay una cantidad de canales allí que también son claves, ¿no? En el mercado. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Pero vamos a hablarlo. ¿Qué papel juega escuchar en los procesos comerciales? Mm. Para mí es el 99% de que un proceso comercial sea exitoso. Yo creo que estamos cansados ya como compradores de vendedores que vienen a vendernos la moto, que no escuchan, que vienen simplemente a pegarnos la chapa y no tienen ningún tipo de interés de quiénes somos. Y por suerte el mercado ha cambiado. Al final, hoy en día, el comprador muchas veces tiene igual o más información que el propio vendedor Mm, de las opciones, de los precios. Entonces, al final, por suerte, por mucho IA y por mucha investigación o por mucha inteligencia artificial que salga, siempre le vendemos a una persona y siempre compramos a una persona. sí, Entonces, al final, una persona que sepa cómo preguntar y cómo escuchar va a caer mucho mejor y va a estar mucho más cerca de la venta que ese vendedor pues que no calla, mm, que no tiene ningún tipo de interés por saber quién eres y cómo te puede ser de ayuda, sino simplemente quiere colocarte un producto o un servicio y luego si tienes problemas, pues aquí te he visto y no me acuerdo. sí, totalmente. Entonces, Sí, de hecho, ahí iba a decir que totalmente porque me imagino que el camino, bueno, también, ni siquiera como formador de ventas, sino ya luego como persona, como cliente del día a día, ¿no? También te habrá pasado. Y a quienes nos escuchan o nos ven también. Pero yo sí me detengo como, me llama mucho la atención cada vez que consigo a un vendedor de lo que sea, porque incluso cuando vas al odontólogo vas a conseguirte un vendedor, porque normalmente quien está ahí está buscando qué más, qué otro servicio te puede vender. Es decir, en todas partes puede haber vendedores. Y a mí me llama la atención de sobremanera y también reconozco que me molesta cuando tienen empatías fingidas. O sea, que ellos de alguna forma como que confunden o se confunde la empatía con simpatía, que no es lo mismo. Es decir, tú puedes ser muy simpático, muy simpática, tú puedes sonreír y fingir escuchar, pero cuando tú realmente no escuchas, eso se nota en tus respuestas, en tu actitud, en la contrapropuesta que haces, en todo. Entonces, yo creo que tiene que haber un punto en el que se pare de fingir empatía, porque es algo que no, que se nota mucho que es de plástico, que es de mentira, que no está allí, ¿no? sí, la vida incluso nos ayuda. Ese vendedor que está siendo fingido, que no escucha, habitualmente suele ser un vendedor, resultados no son buenos. Ujú, sí, Entonces, la vida es muy sabia y nos enseña a realmente cómo vender bien a través de los resultados. Si no estás ujú, vendiendo bien, no vas a conseguir ventas. Si no consigues ventas y quieres vivir de negocio, quizás vas a tener que replantearte qué estás haciendo en el proceso de venta. Y sí, sí, lo que compartes es muy interesante. Si al final la venta también se aprende observando, no solo tú haciendo procesos de venta, sino obsesionándote de cómo te venden todos los días y qué hacen vendedores para que tú compres o no compres. Y ahí, pues cuando empiezas a observar eso, el juego es fascinante porque 24 horas al día te intentan vender en cualquier espacio. A mí me sí. encanta que me intenten vender. Yo cuando estoy en el otro lado y soy comprador, disfruto como un enano de la sesión. Disfruto muchísimo. Cuando veo un vendedor que no lo está haciendo bien, a veces me preguntan, oye, me permites? O me dicen, ¿me puedes dar feedback?
pues por supuesto que te voy a dar feedback. Al final yo soy el claro, comprador más fácil que hay porque yo pongo rápido las cosas encima de la mesa. Si no claro. me gusta una acción, te lo voy a decir. Te voy a decir, mira, no me estoy sintiendo cómodo. Ujú, totalmente. Entonces, Sí. ¿Y quiénes son tus clientes y de qué manera los ayudas? Porque ahora que dijiste eso, a mí se me viene a la mente como, claro, tú eres el comprador más fácil porque al final tienes mucha mayor claridad, ¿no? Y aparte tienes más herramientas con las que evaluar ese servicio que te están prestando. Pero, ¿por qué te pregunto esto de los clientes? Porque me llama la atención, por ejemplo, viniendo del mundo del marketing, si has o si forma parte de tu ejercicio o si has hecho o te han contratado para trabajar en todo este tema de mystery shopper, o sea, para ver realmente cómo está funcionando el servicio de ventas de una empresa, ¿no? pues mira, de Mystery Shopper he hecho alguna cosita, pero habitualmente yo las cositas que hago son online. Entonces, Vale, lo que hago mucho es escuchar llamadas de venta y ver sesiones de venta grabadas. ok, vale. Lo hago mucho y al final trabajo mucho, por un lado, con equipos de venta, empresa grande que tiene equipo de venta propio y que quiere conseguir que ese equipo aumente la tasa de cierre. Y por otro lado, trabajo mucho con agencias de marketing. Mm, Sí, vale, vale. me suelen contratar mucho freelance y gente que se dedique al mundo del marketing y agencias de marketing que si son grandes suelen tener equipo de venta propio. Si son un poquito más pequeñitas, trabajo con el propietario o con la propietaria Sí. y analizamos el proceso de venta. Trabajando, yo sobre todo trabajo dos aspectos, el cómo generar reuniones de venta todas las semanas utilizando el teléfono. Si yo Ujú, ahora tuviera que vender, por ejemplo, un producto a mascotas y tuviera que ir a veterinarios yo qué sé, o a tiendas de distribución, lo que haría es coger el teléfono y llamarlas a todas. Esto al final te va a llevar, una mañana vas a hablar con más decisores que un mes entero en LinkedIn. ujú, Entonces, esta es la ventaja del teléfono y habitualmente lo mejor del teléfono también es que encima, como todo el mundo le cuesta, nadie lo hace. Entonces, vender por teléfono es muy fácil porque nadie se atreve a coger el teléfono y llamar. ujú, Y por otro lado, trabajo eso, cómo ver sesiones de venta y cerrar, y qué está haciendo ese vendedor para cerrar la venta. Y ahí cuento exactamente cuáles son las preguntas a realizar en una sesión de venta para conectar con confianza a la otra persona y que tome una decisión firme. claro. Sí, eso del teléfono es importantísimo y hoy en día con todo el tema digital muchas veces se deja de lado. Yo en la pata marketing doy fe de eso. La estrategia de la pata es 100% orgánica, siempre lo ha sido. Es muy exitosa, claro, por las herramientas que tengo de SEO y de posicionamiento, ¿no? Pero sobre todo, quizás esto no lo he comentado en el podcast, pero el 90% de los clientes, de mis clientes, me llaman directamente, porque mi teléfono es un canal que está abierto, ¿no? A todo el mundo. Mm. Y sí, cogen el teléfono y por el formulario escriben, pero te digo que el 90% es por el teléfono. Prefiere llamarme y escucharme y ya de ahí sí, bueno, planteamos una reunión, etcétera, pero lo primero es levantar el teléfono y llamarme. Sí. Sí, incluso ahí, mi más sincera enhorabuena, porque yo veo muchos negocios que tienen esa capacidad de atracción muy trabajada y tienen esa Mm, capacidad de que les lleguen oportunidades todos los días o todas las semanas. Yo ahí cuando un negocio tiene esa capacidad y ya le están llegando oportunidades, le ayudo a cualificar más rápido y a cómo cerrar esa venta más rápido, ujú, pero es una gran virtud. Y sin embargo, ¿por qué digo que esto es un aspecto habitual? Porque trabajo con mucha gente que tiene esa parte trabajada, pero sin embargo tienen abandonada la parte de ir a clientes que ellos realmente quieren. sí, Entonces, para mí un vendedor debe tener las dos energías equilibradas, atraer y prospectar. sí. Energía yin, energía yang, energía masculina, energía femenina, llamémoslo como queramos, pero las dos en equilibrio. Sí, Qué porque si no, interesante. muchas veces yo con agencias que trabajo tienen gran capacidad de atraer y sin embargo las oportunidades que les llegan no son buenas. Mm, Una empresa con un fee alto o con una, digamos, con un estatus, habitualmente no suele buscar la agencia. La agencia le busca a él, a sí, esa empresa. sí, Entonces, sí, es totalmente. un poquito el equilibrio entre las dos. Mm, qué interesante eso de equilibrio de las energías. ¿Y cómo Ujú. ves el mercado de estas empresas dirigidas a los animales de compañía? No te hablo, no tiene que ser, tampoco se trata de mojarnos como expertos ni nada de esto, ¿no? Yo hablo como tú viendo el mercado, como la cantidad de animales que ves, la cantidad de negocios para animales de compañía. Yo te pregunto cómo lo ves, porque yo tengo, justamente ahora estoy como pasando
eh, por esta... Es como, por más que sea cruda la realidad, hay que aceptarla y hay que decirle. Si bien es un segmento que indudablemente a nivel mundial, y como dije al principio, España no se escapa de eso, está creciendo y es un crecimiento sostenido anual. También es cierto que, salvo lo que es alimentación, que no es un commodity evidentemente, la parte de salud, la parte veterinaria, y puede haber algún otro servicio allí o algún otro producto, pero no muchos, son esos dos sobre todo, son los que realmente pueden capitalizar ese crecimiento. Pero yo me encuentro en el día a día con clientes o con leads, con prospectos que em, sufren mucho porque están en este negocio que tiene mucha competencia cada vez más. Por ejemplo, de accesorios, ¿no? Los collares, las correas, los arneses, luego de comederos, es decir, todo lo que está alrededor que no es de primera necesidad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo estoy viendo que realmente lo que crece es sobre todo la tarta del negocio de la comida, pero luego los demás negocios están compitiendo entre sí de una manera salvaje, y el poder adquisitivo del español no es que precisamente haya subido, todo lo contrario. Entonces, al final nos estamos peleando todos por esos, cómo divide la tarta de esos 100 euros mensuales que tiene para los animales el tutor, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves el mercado de animales de compañía, este segmento? ¿Cómo lo ves aquí en España? Pues mira, yo tengo la sensación, yo trabajé, mi última experiencia por cuenta ajena era vendiendo alambre y derivados. Vendíamos unas mallas, paneles con pliegue verdes, que Ujú. en este caso se utilizaban para hacer cerramientos, para chalets y así. Sí. Y algo tan básico como el alambre, que tú pones una valla de esas y te dura 40 años, todos los días solo de la delegación de Vitoria salían unos 2.000 paneles. Wow. Solo de Vitoria. De fábrica salían como unos 4.000 o 5.000 diarios. Entonces, para mí fue un gran ejemplo, y ahora voy a responder a la pregunta, para mí fue un gran ejemplo de abundancia, de que el mercado es inmenso, que si un sector como el alambre, que es algo que pones y dura 30 años, todos los días hay gente que está vendiendo, cualquier mercado es inmenso. Claro, La gran diferencia suele ser si realmente el propietario o ese vendedor lo entiende así o justifica su falta de resultados porque el mercado está muy mal, porque no sé qué, porque es que ya la gente no compra. Te aseguro que hay mucha gente que está dispuesta a comprar lo tuyo si tienes el valor de ofrecerlo. claro, Entonces, si hay algún vendedor que nos esté escuchando que esto le ha resonado, al final da mucha paz como vendedor saber vender. Y a total. partir de ahí, ¿qué te da lo de saber vender todos los días? Que al final llega un momento en el cual esta pregunta que me has hecho, si yo quisiera saber cómo está el mercado de las mascotas Ujú. y quiero vender un producto de mascotas, lo que haría durante un mes entero es llamar a mercado de mascotas. Y la Mm, información que voy a conseguir ahí va a ser mucho más valiosa que cualquier cosita o cualquier estadística que venga en el periódico. claro, Y ahí te empiezan a venir ideas de hablando todos los días con el mercado de cómo diferenciarte y de cómo conseguir que tú seas quien te lleves la tarta o el trozo más grande. claro, Entonces, sí, aquí el problema habitualmente no suele ser el mercado, habitualmente suele ser el vendedor que no es valiente o que no tiene seguridad para ir al mercado. ¿Sí? claro, sí. Y aquí, pues te puedo contar ejemplos. Yo al final, mira, una de las campañas que vi más inteligentes para ir a mercado de mascotas y me encantó porque les funcionó increíble, fue a los compañeros de estos del CBD, que fue un chico que estuvo en un curso de ventas conmigo. Ujú, Ellos lo que hicieron es mandar una muestra gratuita a todas las clínicas veterinarias que había en España de lo que ellos hacían. ujú. Escribieron una carta explicando un poco lo que era y 2 semanas después llamaban a esa clínica trasladando si habían recibido el regalo y si les interesaba ser distribuidores. Ujú. Eh, Les iba increíble, Claro, les sí, iba increíble. sí. Sí, Sí, al final eso es yo creo que la mejor manera de invertir, basándonos en el ejemplo que has dado, la mejor manera de invertir es justamente en en ese acercamiento o estudio de mercado, en ese conocer, en ese insight, ¿no? Yo creo que eso, de hecho,
muchas veces no. Porque yo me especialicé en este mercado, precisamente para poder tener de primera mano ese feedback, esos insights, todo eso que siente el tutor del animal, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho a las marcas que trabajan conmigo porque pues a través, evidentemente, de una estrategia lo puedo tener, ¿no? Tengo una base de datos que me permite, pues, convivir con eso todos los días. Y no, sin querer decir que me las sé todas porque no me sé ni media, pero sí que ese escucharlos, ¿no? Y aquí justamente viene una parte que está relacionada, ¿no? Que es, creo que igual ya lo has contestado, pero por si tienes algo que agregar, ¿cómo vencer objeciones como esa clásica que tiene el dueño del negocio en la cabeza muchas veces y que también se le presenta al vendedor, que es esa objeción del precio, del si no me das un descuento, no, es que no tengo, no me alcanza. Pues mira, suele ser habitual y muchas veces de esa objeción hablo en el cavi.com, que tengo una newsletter ahí, y a veces hablo sobre cómo derribar objeciones. Ujú, La objeción del precio suele ser primero una falta de detección del vendedor de quién es realmente su comprador. ujú, Es decir, si te están poniendo mucho la objeción del precio es que estás yendo a gente que realmente no tiene dinero para comprarte y por tanto te estás equivocando de público objetivo. mm, Esta suele ser, y esto creo que los emprendedores lo aprendemos en los primeros años cuando queremos ayudar a otros emprendedores que no tienen un duro. sí. Entonces, esta suele ser habitual de aprender en los primeros años de emprendimiento. Mm, Y luego aquí, pues, a mí me funciona, por ejemplo, cuando alguien me dice, que no se me suele dar, porque yo soy muy claro en el precio, antes de que alguien entre en la reunión ya sabe más o menos lo que cuestan mis servicios. mm, Pero si aún así en reunión de venta se me da, o en sesiones de venta que he visto cuando al comprador, cuando al vendedor se le dan, el mayor porcentaje de los vendedores lo que hacen es rebatir. Cuando alguien les dice lo del precio, lo rebaten. O se tiran a un descuento, o sí, o buscan la manera de derribar esa objeción. ¿Qué consigues con eso? Al final lo que estás consiguiendo es transmitir necesidad. Y ujú, esto aleja mucho la venta. Entonces, a mí lo que me funciona y lo que enseño a vendedores es preguntar. Cuando alguien te dice, oye, que es que el precio no me cuadra, preguntar a la persona que tienes enfrente, oye, ¿qué precio te hubiera cuadrado? ujú. ¿O qué presupuesto tenías para esta propuesta? O más o menos en qué números te gustaría moverte. Sí, Y estas preguntas te van a hacer ser consciente como vendedor que muchas veces la otra parte tampoco lo tiene claro, que es un mecanismo que utiliza, oye, eso es caro, y cuando le preguntas, oye, ¿con quién me estás comparando? ujú, No lo saben ni ellos. sí, Entonces, es tirar la pelota a la otra parte y a ver qué te cuenta. sí. Sí, y es un juego divertido. Habitualmente no suele ser la principal. La objeción principal suele ser que no has sido capaz de dar autoridad a esa persona. No confía en ti y por eso no te compra. Exacto, sí. Y ahí entre eso más ocurre, normalmente más te regatea. También depende digamos, de ese posible cliente que tienes enfrente. Yo, de hecho, ahorita que explicas cómo sueles hacerlo, que ya cuando entran a una reunión, pues tienen bastante claro el precio. Yo me estoy evaluando aquí contigo, o sea, tú estás hablando y yo digo, a ver, ¿yo hago esto o no? ¿Qué es lo que...? Y al final, mira, sin saberlo, eh, yo normalmente mi proceso de venta involucra una primera reunión de briefing, que le llamo, ¿no? O sea, que me cuente un poquito su proyecto, de qué va, para luego hacer una propuesta personalizada. Y en esa reunión, una de mis preguntas siempre es el presupuesto. Hay quienes, como tú bien dices, tal cual, la mayoría no está muy clara en cuanto al presupuesto, incluso directores de marketing que no están muy claros porque a lo mejor vienen de empresas, cuando vienen de empresas más grandes suelen estar más claros, pero cuando vienen de empresas que son un poco más pequeñas, familiares, que es el mismo dueño el que al final los dirige, suele ser un poco más difuso el tema. Pero bueno, es hacerlo, siempre tiene que estar claro también cuánto, o hacer la pregunta, no tener miedo a hacerla. Y luego también uno tiene que saber cuánto vale lo que uno hace, ¿no? Y su tiempo. El tiempo al final es dinero porque es esfuerzo, porque es tiempo que dejas de.
utilizar para otras cosas, porque es tiempo que dedicas a crecer en lo que tú haces, a aprender y a aportar. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Tenemos que saber cuánto costamos. Y todos tenemos un precio. Al final, en el buen sentido, ¿no? No estoy hablando en el mal sentido. Y, y cómo llevamos también esto, lo dijiste, pero también lo que quieras agregar, yo creo que bastante el tema, sobre todo que hablaste de no olvidar el teléfono, ese tú a tú, que es un poco más que el mismo funnel digital, pero cómo llevar ese arte de la pregunta al terreno de un negocio de venta en digital, que va dirigido a cliente final, en el que no hay reuniones ni cierres. Yo creo que, bueno, también, como lo dijimos hace un rato, hay muchos canales de ventas que te convienen, siempre habrá aliados con los que conversar o canales de venta a los que venderle tu negocio o inversionistas incluso, pero eh, yo creo que también mucho de lo que tú dices y de lo que enseñas se puede traspolar perfectamente a un cliente final, a un e-commerce, por ejemplo, y su cliente final. Pues sí, al final yo estoy especializado en venta B2B y en servicio. Si tuviera que recomendar a un e-commerce que nos estuviera hablando, la pregunta se puede aplicar a través de texto en página. Ujú, Al final la pregunta es un recurso que está muy utilizado. En tienda física, por ejemplo, yo cuando voy a comprar, yo odio ir a comprar ropa, me da muchísima pereza. Entonces me encantaría que cuando ese vendedor viniera donde mí me dijera, oye, ¿qué es realmente lo que estás buscando y qué es lo que valoras de la ropa? Y te diría, claro, mira, pues estoy buscando que en menos de 20 minutos encuentres la ropa que me sirve y que me sienta bien, y lo que valoro es que sea muy sencilla y que no sea muy, digamos, con mucho dibujo y mucha historia. Ah, vale, perfecto, pues mira, esto y esto. Y ya te he dado la información, ya has cualificado al cliente y me vas a guiar mucho más fácil que alguien que me diga, mira, esta es toda la tienda, aquí tienes toda la ropa y búscate tú la vida. claro, Entonces, sí, al final la pregunta es aplicable no solo a B2B y a B2C, porque es un recurso que al final del vendedor y de cualquier vendedor, sino realmente también es aplicable a online y a presencial. claro, Lo puedes sí, aplicar en texto, lo puedes aplicar. Yo al final lo enseño a vendedores digamos, cuando estás delante de la persona y cuando es una venta un poquito más compleja que simplemente alguien que va a una tienda a comprar una correa de 20 euros. ujú, Estamos hablando ya de importes de servicios, yo qué sé, de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 euros, pues ahí necesitas un vendedor que haga bien su trabajo. Pero sí, es un buen recurso. Yo lo he aplicado y mira, aquí te puedo compartir porque a mí me encanta la venta. Yo soy un enfermo de la venta, estoy 24 horas al día observando cómo mejorar ujú, y cada nicho y cada proceso tiene sus cositas. Este ujú, año, por ejemplo, hicimos una feria aquí en el pueblo en el cual se vendían camisetas. Yo entré a venderlas, a ver cómo esto, y me di cuenta que, por ejemplo, en ropa es muy importante que la persona toque la ropa. Que en el momento que la das para que la pruebe y la está tocando, la tasa de cierre aumenta mucho. sí, Entonces, para algún vendedor que nos esté escuchando que trabaje en tienda física y que venda producto, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Dáselo para que esa persona lo toque y a partir de ahí vas a estar mucho más cerca de que lo compre que si no lo toca. claro. Es más, yo cuando voy a comprar ropa necesito tocar la ropa. Cuando toco y veo que es una ropa que el tacto me gusta, me la llevo al probador y habitualmente la suelo comprar, a no ser que me quede muy, muy mal, porque Ujú. es odio ese tiempo de estar dedicándole a comprar ropa. Entonces Sí, sí, aquí, bueno, con sus truquitos. sí, pero es interesante, sí, según qué producto, pues hay justamente unas, eh, desde el lado del comprador o del posible comprador, siempre hay un tema kinestésico en general, o sea, que puede ser en este caso como la ropa, el textil, el tacto, porque es lógico, porque además tú dices, bueno, es lo que está en contacto directo con tu piel, luego tiene que soportar tus movimientos todo el día, porque si vas a tener algo incómodo, muy rígido, pues tampoco sirve. Y también la durabilidad, ¿no? Uno dice, bueno, a pesar de que hoy en día está mucho el tema del fast fashion, pues también, una vez más, según qué prenda estés comprando, tú vas a buscar eso también. Y cada segmento, pues cada negocio tiene lo suyo en cuanto a esa táctica, porque es que esté basada en lo que sabes que le puede interesar o con lo que puede tomar la decisión ese posible comprador, ¿no? Entonces, sí, yo creo que
que eso es fundamental. ¿Y cómo y dónde te pueden conseguir hablemos de tus canales, así sea teléfono, digitales? Ya sabemos lo del newsletter, de hecho lo tenemos por aquí, lo vamos a dejar en los enlaces, pero bueno, dinos cómo te pueden conseguir. Pues nada, sobre todo hay el kai.com con C y con V, y ahí tengo una newsletter en la cual cuento cuáles son esas preguntas que hay que aplicar para cerrar ventas. Y nada, ahí es donde cuento mis secretitos y mis historias. En redes sociales estoy, pero sí que es verdad que cada día menos. No soy muy amigo de las redes sociales, así que ahí estamos también. Pero bueno, si la gente que me quiera seguir y que quiera aplicar esto en sus negocios, elcavi.com y ahí me encuentran. Perfecto. Bueno, al final, para lo que tú haces, eso es lo importante, es decir, tener tu sitio web y tener una newsletter, porque al final es así. Todos los profesionales buscamos siempre el área que más nos interesa y nos nutrimos de personas especializadas que a través de, sus newsletters o de sus correos semanales, diarios, mensuales, como sea, ¿no? Eso yo creo que es el canal principal en el que deberías estar. Sobre todo porque siempre también hay que ayudar, siempre hay que Mm. compartir esa información, ¿no? La Que- tarta es inmensa. El alambre me lo enseñó, así que la tarta es inmensa. Tiene que llegar el mensaje de la pregunta a todo Dios que vende y que sufre con la venta, por favor. Agradecido a este tipo de espacios como forma de compartir esto, porque sé que habitualmente mis clientes no solo cuando se forman conmigo, la gente no solo valora que gana más dinero y que vende más, sino trasladan que muchas veces hacen las paces con la venta, que una vez por todas venden de una manera segura y tranquila. Y eso muchas veces no tiene, de todo el proceso de aprendizaje que he llevado vendiendo y de todo lo que me queda, es uno de los grandes aprendizajes, desapegarte a nivel emocional del resultado y vender desde un espacio de paz y de ser capaz de defender con orgullo lo que vendes. Sí, 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 al final eso es súper importante porque se convierte en una preocupación que va a todos los niveles de tu vida, ¿no? Entonces, tienes que más bien llevarlo como, bueno, no como un problema, sino buscarle la solución y en el enfoque yo creo que está mucho, ¿no? Ahí está, es un juego. A mí me encanta enfocar la venta desde un espacio de juego y cuando empiezas a jugar ese juego, pues juegas a frustrarte, juegas a que no consigas los resultados, juegas a vender mucho, a vender poco. Es un juego muy divertido. Ujú, sí. Bueno, como nuestros patalovers saben, si lo extrapolamos al tema de la educación canina, es como la educación canina misma, que al final, si tú, la mejor forma de enseñarle a un perro, el mejor driver o conductor de ese aprendizaje es el juego, ¿no? Lo divertido, pues siempre, lo positivo siempre tendrá mayor impacto que lo negativo. Y yo creo que eso, incluso en tu área, toma más fuerza que nunca, ¿no? Pues sí, yo algo que enfoco mucho la venta y el proceso de aprendizaje es desde un espacio de autocompasión. La venta te toca heridas muy profundas. Si no eres amable contigo mismo o contigo misma a la hora de aprender esto, es normal que no quieras aprender. Entonces, Sí. sí, una de las claves y de las bases de la gente que trabaja conmigo es no solo la compasión hacia los demás, sino la compasión hacia ti mismo. Que no saques el látigo cuando no te salen las cosas. Y desde ahí se aprende, sí, de una más amable. Sí, sí. Qué interesante eso, qué bonito. Y qué buena manera de cerrar. Yo creo que con ese mensaje, pues, yo no tengo nada que agregar. Perdonen que con este tiempo uno se pone como ronca. Mm. Jorkin, pero muchas gracias por, por tu tiempo, perdonen mi garganta hoy, y por esto interesantísimo. Yo creo que aplaudo y que es muy importante que haya personas como tú que se dediquen a esto en un mundo de vendedores o que todo el mundo pretende ser vendedor, pero que al final personas que se dediquen y que le den importancia a ese proceso de venta y que lo vean desde un punto de vista también más humano, porque si algo más transmitido durante toda la conversación es eso, ¿no? Es como esa parte de quién realmente hace la venta y a quién realmente le vendes. No es a una máquina, no es a una inteligencia artificial, es a una persona, ¿no? Y agradezco que haya personas como tú, pues, dedicadas a esto. Pero bueno, pues nada, agradecido a ti por el espacio y que no se nos olvide, sí, muchas veces cuando a alguien no le están saliendo los resultados, mira afuera, mira el funnel, mira el marketing, mira 80.000 cosas
no acaba de encontrar soluciones y la vida le está mostrando muy claramente que el problema no es la herramienta, el problema muchas veces o la dificultad suele ser él. Sí, Entonces, sí, ahí está el gran secreto de cómo aumentar ventas, darte cuenta de que tú eres el mayor recurso de todos. sí, así es. Bueno, gracias y gracias Patalovers por el apoyo siempre, suscribiéndose al canal, compartiendo, comentando. Si tienen preguntas igual que hacer acerca de este episodio, como siempre, pues para Yorkin y para todo el tema que trató también. Y nada, será hasta un próximo episodio. ¡Chao! Chao, Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.